Ahora trabajaremos con la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Se presenta cuando la variable es continua o cuando es discreta, pero con elevado número de valores. En esta situación se agrupan dichos valores en intervalos o clases. Nos vamos al ejemplo. Nos dice que un joven posee una colección de compact disc y ha estado anotando la duración en minutos de cada uno de ellos, encontrando los siguientes resultados, los cuales se establecen en nuestra tablita. Sabemos que tiene 36 compact disc, de los cuales anotó el tiempo de duración. Como son 36 datos, el número de clases se deben formar es aproximadamente la raíz cuadrada de 36 y nos daría los intervalos de la siguiente manera. Después de sacar la raíz del número de datos, se obtiene que el intervalo será de 6 números. Se parte de contar desde el valor menor o el límite inferior de los datos hasta el más próximo o mayor el valor mayor, cual sería igual o superior al manteniendo el orden. Entonces partiríamos desde el 40, que era el número menor que tenemos en los datos. ¿Por qué 40? Porque el más próximo al 40 es 41. Entonces tenemos 41 y 40 también. Creo que hay un dato de 40. Vamos a hacer el intervalo y contamos de 40, sería 40, 41, 42, 43, 44, 45. El intervalo me va a dar de 6 números. Y así sucesivamente voy al 45, cuento 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Ese intervalo también es de 6. Y así sucesivamente obtendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Procedemos a seleccionar el primer intervalo, que va de 44 a 45, tomando en cuenta el número 44 porque es cerrado. Eso implica, si es cerrado el corchete, que es hasta ahí, partiendo desde ahí hasta 45 abierto. Entonces no tomaría el 45 sino el 44, el número que antecede. Para ese caso tendríamos 13 que están entre 40 y 44. Teniendo los 13 del la clase, me voy a la segunda parte para marcar los de 45 a 50. Pero acuérdense que ahora tomo en cuenta el 45 hasta el 49 y podríamos obtener que en este caso contamos con 11, pero con 11 CD o compact disc que nos dan sus tiempos. Después de tener ese, pasamos al siguiente, que sería del 50 al 55, y en ese caso tendríamos 6. Vamos al siguiente para obtenerlos, obteniendo en el siguiente los valores de 55 a 60, que solamente serían 2. Vamos luego nuevamente a marcarlos para el otro intervalo, que en este caso serían el de 60 a 65, y luego procedemos con el intervalo de 60, que me dan exactamente 1, 2 y 3 valores, para luego ir a la construcción de la tabla. En este caso, la primera parte es el intervalo para poder trabajar, que ya lo hemos calculado, que era del 40 a 45, de 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70. Vamos a la siguiente, las marcas de clase. Ustedes se preguntarán cómo calculamos las marcas de clase. Las marcas de clase se toman para el cálculo de las mismas a los puntos medios o valores medios de cada clase del intervalo, y se denotan como XY a ellos, y se calculan con la semisuma de los límites. En este caso serían la semisuma de 40 más 45 dividido entre 2, que es la semisuma, y me da 42,5. Por ejemplo,
Para obtener la semisuma, agarramos el 40, uno de los límites, más el siguiente límite que es 45, lo divido entre 2, 40 más 45 me da 85, 85 entre 2 me da 42.5. Y así sucesivamente calculo las siguientes marcas de clase. Ahora voy a calcular las FI, que anteriormente se acuerda que hablábamos en el cual los datos no agrupados, que FI es la frecuencia absoluta. Cuando la frecuencia absoluta nosotros marcamos en la tablita y teníamos el valor en el intervalo de 40 a 45, tendríamos 13 repeticiones. Para 45 a 50 tendríamos 11, de 50 a 55 tendríamos 6, de 55 a 60 tendríamos 2, de 60 a 65 tendríamos 1 y de 65 a 70 tendríamos 3. Esas serían las repeticiones de cada uno de los valores. Recuérdense que la suma de ellos me tiene que dar el número total de datos. Luego procedemos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Recordamos que es FI mayúscula y se calcula con la suma acumulada de la frecuencia absoluta. Recuerde que partíamos del 13, lo colocamos, a 13 le sumamos 11, me da 24. Sumaríamos en zigzag hasta llegar al valor de 36. Ahora calcularemos la frecuencia relativa, que es esta que tengo aquí, que es HI minúscula, que acuérdense que esa se daba con con el valor de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Fíjense, 30 entre 36, igualito sería ahora 11 entre 36, 6 entre 36, 2 entre 36, 1 entre 36, 3 entre 36, y ya obtendríamos las frecuencias relativas. Luego vamos a la frecuencia aquí, a la frecuencia relativa acumulada. Recordamos que el acumulado, que es este que está aquí, parte de las sumatorias de las frecuencias relativas. En el primer caso, coloco a 13 sobre 36, a 13/36, le sumo 11 sobre 36 y me da 24 sobre 36. A 24 sobre 36 le sumo 6 sobre 36 y me da 30 sobre 36, así sucesivamente hasta llegar al último paso, que al sumar 33 sobre 36 más 3 sobre 36 me daría un valor igual a 1.